Hola, hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están hoy? Les doy una súper bienvenida a su canal de confianza, donde exploramos los dramas más apasionantes, las historias más conmovedoras y, por supuesto, los romances más intensos, todo salido directamente de las producciones turcas que tanto nos encantan. Si eres un apasionado de las novelas turcas como yo, o si apenas estás descubriendo este mundo lleno de pasión y lágrimas, has llegado al lugar correcto. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos les va a encantar. Vamos a hablar de esas parejas que hicieron magia en pantalla y que, oh sorpresa, también encendieron la chispa en la vida real. Y no solo eso, vamos a explorar cómo esas historias de amor han opacado a otras, dejando a algunos personajes, digamos, en el olvido. Pero antes de entrar en materia, no se te olvide darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos destapando todos los secretos de las series turcas. Y si este tema te emociona tanto como a mí, déjame un comentario al final del vídeo. Quiero saber cuáles son tus parejas favoritas y qué opinas de todo este drama, tanto en la ficción como en la vida real. Ahora sí, que comience el espectáculo. Hoy vamos a hablar de un caso muy específico, un caso que revolucionó el mundo de las series turcas y que dejó a muchos con la boca abierta. Y es que cuando hablamos de romances de la vida real que trascendieron la pantalla, no podemos evitar mencionar a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Sen Kalkapm, o como la conocimos en español, Me robaste el corazón, esa serie que nos tuvo enganchados, esperando cada capítulo, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero antes de entrar de lleno en su historia, vamos a refrescar un poquito nuestra memoria y hablar de otras producciones que nos regalaron parejas icónicas, aunque ninguna como esta. Por supuesto que antes de que Hande y Kerem hicieran de las suyas, hubo otros nombres que resonaron con fuerza en el corazón de los fans de las series turcas. Por ejemplo, vamos a recordar a Aşk Memnu, la serie que aquí conocimos como Amor Prohibido. ¡Oh, qué drama! Con sus amores imposibles, sus secretos y sus traiciones, esta serie nos conquistó. El protagonista Belul, interpretado por Kaan Tatlıtuğ junto a Biter, interpretada por Beren Saat, nos dejaron sin aliento con su química en pantalla. La serie es un drama romántico que explora temas como la pasión prohibida, la ambición y las consecuencias de las decisiones impulsivas. ¿Por qué fue relevante? Pues porque elevó los estándares de las series turcas en términos de actuación, producción y, por supuesto, la intensidad de las emociones transmitidas. Su impacto fue tan grande que años después se sigue hablando de ella. Dato curioso, la serie está basada en una famosa novela turca del mismo nombre, lo que le da un toque clásico y a la vez moderno. La adaptación televisiva supo captar la esencia de la obra original, pero le añadió un toque de dramatismo y espectacularidad que la hizo aún más atractiva para el público. La actuación de Kaan Tatlıtuğ como Belul fue especialmente elogiada, ya que supo transmitir la ambigüedad moral del personaje, un hombre atrapado entre su deseo y las convenciones sociales. Beren Saat, por su parte, encarnó a una Biter llena de pasión y fragilidad, convirtiéndose en un icono de la televisión turca. Y siguiendo con los clásicos, ¿quién puede olvidar Kara Sevda, o Amor Eterno en español? Esta serie también nos mantuvo al filo del asiento con la historia de amor entre Kemal, interpretado por Burak Özçivit, y Nihan, interpretada por Neslihan Atagül. Dos jóvenes separados por el destino con un amor que, a pesar de las adversidades, nunca muere. Kara Sevda es un drama romántico que también explora temas como la venganza, la familia y las diferencias de clase. Su relevancia radica en su capacidad de hacernos sentir el dolor de un amor imposible, pero a la vez, la fuerza de un sentimiento que supera cualquier obstáculo. La serie se hizo muy popular a nivel internacional, siendo doblada a muchos idiomas. Un dato curioso es que la química entre Burak y Neslihan era palpable, aunque fuera solo en la ficción, lo que generó rumores sobre una posible relación en la vida real, aunque nunca se confirmó. El éxito de Kara Sevda no solo se debió a la historia en sí, sino también a la excelente producción, con una fotografía impecable y una banda sonora que acompañaba perfectamente las emociones de los personajes. Además, la serie abordó temas sociales relevantes, como la discriminación por clase y la lucha por la justicia, lo que la hizo conectar con un público más amplio. La interpretación de Burak Özçivit como Kemal, un hombre íntegro y apasionado, y de Neslihan Atagül como Nihan, una mujer fuerte y decidida, fue clave para el éxito de la serie. Pero, regresando a nuestro tema central, no podemos pasar por alto a otro romance que, si bien fue ficticio,
tuvo un impacto enorme en su momento del de Medcezir. Esta serie, adaptación turca de la famosa DOC, nos presentó a Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, y a Mira, interpretada por Serini Sarkaya. La historia de un chico humilde que entra en un mundo de lujos y se enamora de una chica de la alta sociedad fue un éxito rotundo. Medcezir es un drama juvenil que explora temas como la amistad, el amor y la lucha de clases en un contexto más contemporáneo. Su relevancia se debe en parte a la excelente adaptación de la historia original y a la química de los protagonistas. El dato curioso aquí es que Atay Ulusoy y Serini Sarkaya también tuvieron un pequeño romance en la vida real, aunque no llegó a ser tan icónico como el que vamos a hablar a continuación. El hecho de que Medcezir fuera una adaptación de una serie tan popular como DOC generó mucha expectación desde el principio, y la serie turca supo estar a la altura. Los guionistas hicieron un excelente trabajo adaptando la trama a la realidad turca, y los actores lograron crear personajes creíbles y cercanos. La química entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya fue uno de los grandes aciertos de la serie, y su romance en la vida real, aunque breve, generó mucha expectación entre los fans. Medcezir se convirtió en un fenómeno juvenil, marcando tendencia en moda y música, y consolidando a sus protagonistas como las nuevas estrellas de la televisión turca. Ahora sí, después de esta breve revisión de otras grandes historias de amor en las series turcas, llegamos al plato fuerte, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Estos dos lograron lo que muchos sueñan, llevar su amor de la ficción a la realidad. Sen Kalkam o Me robaste el corazón es una comedia romántica que nos presenta a Eda, una joven florista, y a Serkan, un exitoso arquitecto cuyas vidas se cruzan debido a un contrato. Al principio se odian, pero poco a poco, esa relación de amor-odio da paso a un amor apasionado. Y lo que muchos no sabían o sospechaban es que esa pasión se estaba viviendo también fuera de la pantalla. La serie desde sus inicios destacó por su frescura, su humor y sobre todo, por la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. La historia, aunque sencilla en su premisa, logró conectar con el público gracias a los personajes entrañables y a las situaciones divertidas y conmovedoras que vivían. La trama, aunque predecible en algunos momentos, se desarrollaba con un ritmo ágil y una narrativa que enganchaba al espectador desde el primer capítulo. La serie además ofrecía una visión moderna y atractiva de la sociedad turca, con personajes femeninos fuertes e independientes y una estética cuidada y elegante. El género de esta serie es, como ya mencionamos, la comedia romántica, pero la química entre Hande y Kerem le dio un toque especial. La historia en sí misma es bastante sencilla, pero la forma en que ellos la interpretaron, la conexión que transmitieron, fue lo que la hizo tan especial. La serie se convirtió en un fenómeno mundial, conquistando corazones en cada país donde se transmitió. La popularidad de la serie se debió en gran medida a la química innegable entre los protagonistas, quienes además de actuar, demostraron tener una relación muy cercana fuera de los sets de grabación. La serie también exploró temas como la importancia de la familia, la amistad y la perseverancia en los sueños, lo que la hizo conectar con un público más amplio y diverso. La actuación de Hande Erçel como Eda, una joven soñadora y luchadora, y de Kerem Bürsin como Serkan, un hombre frío y calculador que poco a poco se va abriendo al amor, fue clave para el éxito de la serie. Los fans no solo se enamoraron de la pareja en la ficción, sino que también quedaron fascinados con la idea de que su amor pudiera trascender la pantalla. Pero vamos a lo que realmente nos interesa, ¿cómo surgió todo? ¿Cómo pasaron de ser compañeros de trabajo a una pareja de ensueño? Pues bien, según los rumores al principio, Hande y Kerem eran muy amigos, pero con el tiempo, esa amistad se transformó en algo más. Sus redes sociales se llenaron de fotos juntos, de comentarios cariñosos y de miradas que lo decían todo. Los fans estaban eufóricos, pues ver a sus personajes favoritos enamorados en la vida real era como un sueño hecho realidad. La confirmación llegó un día en el que, después de muchos rumores y especulaciones, ellos mismos publicaron fotos juntos en un viaje, confirmando lo que ya era un secreto a voces: estaban enamorados. Este evento generó un boom en redes sociales, convirtiéndose en tendencia mundial por días. Los fans de todo el mundo compartieron su alegría y emoción por la noticia, inundando las redes sociales con mensajes de apoyo y felicitaciones a la pareja. La noticia fue un verdadero terremoto mediático y desde ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, la más seguida y comentada del panorama del entretenimiento turco. Y aquí es donde entra en juego nuestro tema principal, el de Hakan, ¿quién? Hakan Sabank era en ese momento el novio de Hande,
pero con la confirmación del romance entre ella y Kerem, su nombre pasó a un segundo plano. La historia de amor de Hande y Kerem fue tan fuerte, tan intensa y tan real que eclipsó cualquier otro romance anterior de la actriz. Hakan de repente quedó borrado del mapa de la prensa del corazón, porque el foco se centró completamente en la nueva pareja de moda. Y es que cuando hay tanto amor y pasión en el aire, es difícil que otros romances, por más sólidos que parecieran, puedan competir. La historia de Hakan Sabank, un joven empresario de una adinerada familia turca, quedó en el olvido tras la confirmación del romance entre Hande y Kerem. La prensa del corazón, que hasta entonces había seguido de cerca la relación entre Hande y Hakan, cambió repentinamente de rumbo y centró su atención en la nueva pareja. El romance de Hande y Kerem fue tan arrollador que no dejó espacio para otros romances, por mucho que fueran mediáticos. La relación entre Hande y Kerem además tenía un componente muy especial, el apoyo incondicional de los fans. La gente no solo amaba a Eda y Serkan, sino que también adoraba a Hande y Kerem juntos. Los seguidores de la serie celebraban cada publicación, cada fotografía, cada muestra de afecto entre ellos. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, acumulando millones de seguidores en sus redes sociales y protagonizando portadas de revistas de todo el mundo. Los fans crearon incluso nombres para la pareja, como Anker, una mezcla de sus nombres, que se viralizó rápidamente. La pareja se convirtió en un ejemplo de amor y conexión, y su relación fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Los fans crearon clubs de fans, organizaron encuentros y realizaron campañas para apoyar a la pareja en su vida personal y profesional. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, un amor de telenovela que se hacía realidad ante los ojos de todos. Sin embargo, como todo romance de telenovela, la historia de Hande y Kerem también tuvo su final. Después de un año de relación, la pareja decidió poner fin a su romance, dejando a muchos fans con el corazón roto. Los motivos de la separación no fueron del todo claros, pero lo que sí es cierto es que su amor, aunque real, no logró superar las dificultades de la vida. A pesar de la separación, Hande y Kerem siguen siendo muy queridos por el público y su historia de amor en la pantalla y fuera de ella siempre será recordada. Su romance demostró que la química entre actores puede ser tan intensa que puede llegar a traspasar la pantalla, aunque a veces no dure para siempre. En esencia, su historia sirve de recordatorio de que los romances de la vida real, aunque a veces parezcan de cuento de hadas, también son susceptibles a los altibajos de la realidad. La noticia de su separación fue un verdadero shock para los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera llegado a su fin. A pesar del dolor y la decepción, los fans siguieron apoyando a Hande y Kerem en sus carreras profesionales, recordando siempre con cariño su historia de amor. Esta historia es un ejemplo perfecto de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse, de cómo un romance en la pantalla puede generar un romance en la vida real y de cómo, a veces, el amor puede llegar a eclipsar todo lo demás. La pasión que vivimos con Hande y Kerem es un claro ejemplo de por qué las series turcas nos atrapan tanto, porque nos hacen creer en los finales felices y, a veces, esos finales felices se hacen realidad, aunque no siempre duren para siempre. La historia de Hande y Kerem es un recordatorio de que, a veces, la magia de la pantalla puede traspasar la realidad, pero también nos enseña que el amor, por más intenso que sea, puede ser frágil y susceptible a las dificultades de la vida. Su romance es un ejemplo de cómo la ficción puede inspirar a la realidad, pero también de cómo la realidad puede superar a la ficción. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí explorar esta historia de amor que nos hizo soñar. Hoy hemos hablado de Aşk Memnu Kara Sevda, Medcezir, y por supuesto, Senkalkapm, series que nos han regalado grandes momentos de drama, pasión y amor. Pero sobre todo, hemos visto cómo la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendió la pantalla, convirtiéndose en un fenómeno mediático que dejó a otros romances en el olvido. Hemos explorado la magia de la química en pantalla y cómo ésta puede generar romances que van más allá de la ficción. También hemos visto cómo los fans juegan un papel fundamental en la creación de estos fenómenos mediáticos, apoyando incondicionalmente a sus parejas favoritas. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas, y por dejarse llevar por las emociones que estas historias nos provocan. Espero sus comentarios, quiero saber cuál fue su serie favorita de las que mencionamos hoy, y qué opinan sobre este amor que surgió entre Hande y Kerem. No duden en dejar sus opiniones en la caja de comentarios. Quiero leer sus experiencias, sus emociones y sus teorías sobre este fascinante mundo de las series turcas.
Y como siempre antes de despedirme les recuerdo que no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con todos sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre tendremos un espacio para compartir nuestra pasión por las series turcas. Hasta la próxima, mi gente seriéfila. Que el drama y el amor los acompañen.